Y sean bienvenidos a un módulo más. En esta ocasión trabajaremos con una función que todos tenemos que aprender para trabajar más eficientemente con Power BI. Me refiero a una función que, por ejemplo, si nos vamos aquí a las tablas, me voy a ir a nuestra Fact Sales. Si lo recuerdan, aquí en Total Ingresos, nosotros generamos esta función o esta expresión para multiplicar la cantidad de productos vendidos por cada fila y todo esto relacionándose a el precio unitario de cada producto. Ahora fíjense, si nosotros quisiéramos haber hecho eso directamente en una medida, sobre todo porque si lo recuerdan no es bueno crear columnas calculadas porque almacenan mucha memoria, menos en las tablas de hechos. Aquí por esta columna que generamos son 2 millones de filas que están consumiendo memoria de nuestro reporte. Entonces lo ideal sería hacer esta columna calculada ahora como medida y eliminar ese total ingresos. Vamos a hacerlo por partes. Lo que tendremos que hacer aquí, voy a generar una nueva medida, o es más, antes de generar esta nueva medida, voy a plantearles un escenario. Miren, es más, voy a hacer esto para arriba, voy a copiarlo con control C, control V, y miren, lo normal que muchas personas intentan hacer es, y bueno, van a ver que es un error, porque ya cuando empiezan a trabajarlo como medida, el error ocurre que no lo empiezan a ver cómo se representa aquí. A lo que me refiero es que lo que tenemos que hacer aquí, por ejemplo, por categoría de productos o cualquier dimensión que hagamos, si yo pongo esto de Sales Quantity, todo esto multiplicado por el precio unitario, entonces me voy a ir aquí a esto que se llama Unit Price, acá lo tenemos, y también esto tendríamos que considerar el descuento de mayoreo que generamos, va a ser un ejemplo. Miren, muchas personas generan una medida en donde dicen, si multiplico la cantidad por el precio y considerando el descuento, el porcentaje, porque esto es porcentaje. Cuando lo ponen aquí en el reporte, el resultado no es correcto porque en realidad está sumando todos los totales y después hace la operación o las multiplicaciones. Entonces el escenario ideal sería como lo hicimos aquí en la tabla. Entonces, por ejemplo, me voy a Fact Sales, sería, tómame la cantidad de ventas, multiplícalo por el precio unitario que anteriormente relacionamos. Es más, lo podemos hacer aquí. De hecho, aquí, por ejemplo, esto de related, aquí, por ejemplo, sería precio unitario, ¿verdad? Y eso nos va a traer el precio unitario de cada producto. Y esto también multiplicado por el descuento de mayoreo. Entonces, esto es más, por ejemplo, aquí si lo recordamos tenemos que esto es un 5% de descuento. Lo podemos convertir al revés en el sentido de que yo podría decir, aquí puedo poner, depende de cómo lo queramos ordenar, puedo poner todo esto con un 1 menos todo este resultado. O esto lo podríamos haber hecho en la medida como gusten, pero ya lo podríamos ir haciendo aquí. Entonces, 1, es más, voy a ponerlo como porcentaje para que lo vean. Significa que aquí no hay descuento en sí. Entonces, sería multiplicar todo esto, pero cuando haya descuento del 5%, aquí el precio va a aparecer como 95%. Entonces, el precio sería menor. Ahora, a lo que voy con todo esto es que por cada fila que tengamos, necesitaríamos multiplicar la cantidad de ventas por el descuento, por el precio unitario. Y esto sería para cada fila, porque cada fila puede tener un distinto descuento, entonces no aplicaría lo que vemos en el caso de acá. Lo que habría que hacer es, me voy a remover todo esto y vamos a hacerlo ahora así por partes. Lo que tenemos que hacer es utilizar una función que se le llama SumX, acá como nueva medida. Entonces si yo utilizo esta función, es más, le vamos a llamar total ingresos, va a ser la que nos va a quedar, aunque, bueno, yo pensaba que ya lo tenemos como columna. Si tenemos un nombre de una columna así, no nos lo iba a aceptar, entonces ya como la cambiamos, no pasa nada. Entonces le voy a poner aquí la función de SumX, así. Y cuando abro el paréntesis aquí dice, devuelve la suma de una expresión evaluada por cada fila en una tabla. Es exactamente lo que les vengo diciendo. Entonces, ¿cuál es la tabla? Sería la tabla de Fact Sales, coma, la expresión sería todas esas multiplicaciones que le viene diciendo de esa misma fila o que estén relacionadas a otras.
Fíjense aquí, le voy a llamar a sales quantity. Esto multiplicado por el descuento de mayoreo. Acá lo tenemos. Y esto multiplicado por el precio unitario, que acá está. Cierro el paréntesis y acá ya tenemos todo este resultado. Lo podemos poner así, este son X, o siguiendo buenas prácticas también podríamos ponerlo aquí debajo, como a ustedes les parezca mejor. Y bueno, aquí ya le voy a validar. Vamos a ver cuál es el resultado por acá. Y aquí ya lo tenemos. Tal cual esto funciona, voy a ponerlo aquí, podemos ponerle el signo de moneda si gustamos. Yo simplemente le voy a poner aquí 0 decimales para que me los remueva. Y bueno, aquí, como les digo, ya está considerando el descuento también. Si no lo hubiéramos considerado, hubiera aparecido el total de ingresos antes de los descuentos. Ahora, para ser más óptimos, y es lo que les he venido diciendo, nosotros podríamos irnos aquí a Fact Sales y como tal, nosotros tomamos en la medida este de precio unitario, pero podemos hacer uso de la función related como lo hicimos aquí, así tal cual, haciendo referencia a la dimensión de producto, precio unitario. Entonces, si lo copio, lo puedo reutilizar aquí en la medida de total ingresos. Aquí donde dice precio unitario simplemente lo sustituyo y ya vamos a ver que cuando valide me da el mismo resultado. Entonces lo que nos ocasiona esto es que aquí yo podría remover este sin problema. Y esto es de lo mejor en Power BI. Hablando de nuestras tablas de hechos, entre menos columnas calculadas hagamos en las tablas de hechos, mejor. Incluso este de descuento mayoreo, nosotros podríamos poner esta expresión acá en la medida. Lo que sí hay que tener en cuenta es que muchas veces esto sí necesitamos visibilidad, depende de nuestros usuarios o de los desarrolladores, porque también muchas veces esta columna podría ser utilizada en otras medidas. Entonces, si sustituimos esto dentro de la medida, sí tenemos que ser muy conscientes de que ese mismo descuento puede ser utilizado en otras medidas, entonces tendríamos que poner todo eso mismo. Y además de que en este caso sí sería un tanto complejo estar poniendo todos estos valores con lo que hemos aprendido hasta el momento. Normalmente esto lo pondríamos dentro de una variable, que después ya veremos más sobre esto, pero de momento lo que sí me interesa es que les quede claro el funcionamiento acá del SumX, que todo esto funciona, es como una tabla virtual también, porque ya lo vimos cuando estaba esto, todo esto se está haciendo fila por fila, toda esta operación, esta expresión más bien, se multiplica a nivel de fila de la tabla fact y después se le llama SumX porque se suma al final. Y a esto se le llama tal cual un iterador X. Y en Power BI existen más iteradores X que funcionan bajo este mismo principio. Hablando de count X, que es para contar así a niveles de fila, podemos hacer lo que se le llama average X, que también es para hacer promedios a nivel de fila, y otras funciones más similares, pero funcionan bajo este mismo principio. Lo esencial y que es muy común es hacer uso de este SumX. Yo espero que te haya quedado claro en este momento. Cualquier duda la puedes dejar acá debajo y nos veremos en el próximo.